ha visto los apuntes que he mandado, los apuntes que he pasado. Ha dicho apunte o ha dicho, en todo caso, formulario, ya, de lo que le venía hablando. Ya para empezar, como concepto un poco básico, vamos a ver tres tipos de conductores, ya, lo que viene siendo para el tema de inductancia. Ya vamos a tener conductores múltiples por fase, ya que eso vienen siendo los circuitos trifásicos. Lo que vamos a hablar en sí en todo lo que es inductancia y capacitancia son circuitos trifásicos, ya, y como les decía, tenemos tres tipos: conductores múltiples por fase, que viene siendo uno de ellos. El siguiente sería conductores con disposición equilátera, y después tenemos los conductores compuestos, donde tenemos ubicados varios conductores por fase y, como otro dato importante, están en paralelo, ¿ya? Entonces hay fórmulas distintas, ¿ya?, para cada cálculo de conductor. Como les decía, conductores múltiples, conductores con disposición equilátera y compuestos por varios conductores, ¿ya? Pueden estar en paralelo. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a pasar al primer problema de cálculo de inductancia. ¿Ya? Voy a compartir la pantalla. Ya. Ya, correcto. El primer problema que vamos a hacer énfasis a uno de los primeros conductores del cual les estaba hablando, que son los conductores múltiples, ¿ya? En este caso se encuentran en cada fase. Como les decía, siempre vamos a utilizar la parte trifásica. En este caso vamos a trabajar con los conductores. Y van a haber una determinada cantidad de conductores por cada fase. Auxiliar, disculpe. Creo que no empezó a grabar para los que no pueden entrar a la clase. Sí, ya ahorita. Recording in progress. Ahora sí, gracias. Ya. Bueno, si tienen dónde apuntar, les voy a editar el problema. De todas formas, está igual en los apuntes que les he pasado, ¿ya? Dice lo siguiente: calcular la inductancia para una línea de 100 kilómetros y la correspondiente reactancia inductiva, ¿ya? Y nos dice el tipo de conductor. ¿Qué tipo de conductor va a ser? Conductor RAIL, ¿ya? RAIL, RAIL. Ya es importante que tengan la tabla a mano, o en todo caso impreso o en digital, ustedes lo verán, pero ya para las clases prácticas, le dije en la anterior clase que íbamos a ver en inductancia la tabla, ¿no? Ya se las compartí, entonces ténganlas para que puedan entenderle, ¿ya? Para que puedan entenderme, ¿no? En todo caso, qué es lo que voy explicando conforme vamos avanzando en el problema. Bueno, le decía que el problema nos pide calcular la inductancia y la reactancia inductiva. Para el tema de inductancia, como su nombre bien lo dice, vamos a calcular de cada conductor su reactancia inductiva. Y para conocer su reactancia inductiva necesitamos conocer la inductancia. Ya, la inductancia. Entonces, hay que, como primer paso, extraer los datos del problema, como hacíamos en resistencia. Y segundo paso, extraer los datos de tabla, ¿ya?
En este caso, voy a proceder a dibujar el esquema, en todo caso, del ejercicio, ¿ya? Para que se vayan ubicando. Tenemos las tres fases que les decía, R, S y T. Y en el esquema, o en este caso, en el problema ya nos dice que hay 4 conductores por fase. El esquema, el problema se lo da, o en este caso el ingeniero, ¿no? ¿Ya? Van a haber 4 conductores en cada fase. ¿Qué más tenemos? Tenemos la distancia entre cada uno de ellos, ¿ya? Que en este caso sería 0,4 metros. Y una distancia horizontal también de 0,4 metros, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos la distancia entre cada fase, ¿ya? Tenemos esta distancia entre esta fase y esta fase acá. En este caso serían 2 metros y 2 metros, ¿ya? Estas son nuestras 3 fases. Ya. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Separar los datos de tabla. Perdón, los datos que nos da el problema. Después los datos de tabla. ¿Qué es lo que nos decía el problema? Nos daba el tipo de conductor y la longitud. ¿Ya? Nos decía que la línea era de 100 kilómetros. Entonces la longitud va a ser 100 kilómetros. Y el tipo de conductor va a ser rail. Ya. Esos 2 datos tenemos que nos proporciona el problema en todo caso. Ahora, ¿qué es lo próximo que hay que hacer? Extraer los datos de tabla. ¿De cuál tabla? La tabla de conductores, ya que les proporcioné la clase pasada. Si ustedes quieren, lo ordenan de esta forma o pueden hacerlo directamente, ¿no? Ya, para que no pierdan mucho tiempo en esta parte, ¿no? En el procedimiento. ¿Qué es lo que vamos a extraer de aquí? En base al tipo de conductor que tenemos, vamos a extraer el número de hilo, al igual que hacíamos en resistencia, ¿ya? Y vamos a extraer el diámetro, ¿ya? Número de hilo 45. ¿Qué número de hilo vamos a extraer? Para los tipos de conductores en inductancia va a ser el aluminio, ¿ya? No vamos a utilizar el acero, el aluminio, ¿ya? Para cálculo de inductancia. Ahora vamos a extraer lo que viene siendo el diámetro, ¿ya? El diámetro, si ustedes se fijan, se ubican en la tabla, en la parte donde está el número de hilo, al lado está el diámetro de ese material, de ese respectivo número de hilo respecto al material que es el aluminio. Y si se sitúan en la otra casilla o en la otra columna, la columna a la derecha, seguido van a poder ver el material del acero. Seguido de eso hay una casilla al final que dice diámetro nominal, ¿ya? En este caso, ese es el valor que van a anotar, diámetro nominal, ¿ya? Que es 29.59. Está en milímetros, ustedes lo que hacen es pasarlo a metro, ¿ya? Eso. De este diámetro vamos a sacar su respectivo radio, ¿ya? Nosotros sabemos que radio va a ser igual a diámetro sobre 2, ¿no? Entonces vamos a dividir este valor entre 2 y nos va a dar 14.79 por 10 a la menos 3 metros, ¿ya? Ahora hay un dato muy importante en el formulario que les decía que me gustaría que lo tuviera anotado en una hojita aparte, ¿ya? En la tabla nos muestra un valor o 2 columnas de esta forma, donde tenemos el número de hilo y al lado tenemos el valor de R', ¿ya? Este valor de R' está dado en función del número de hilos de los conductores, ¿ya?
ya tenemos aquí número de hilos determinado para los conductores. Ya, hay más valores acá, pero llegamos a la parte de abajo en el formulario, que es este número de hilo el que necesitamos, 45. Y este, a su vez, su valor de R' va a ser 0,816 por el radio. En este caso, el diámetro del conductor o el radio del conductor. ¿Ya? Ahora, este valor de acá es el que necesitamos conocer, R'. Por ende, nos venimos en la parte de acá y vamos a calcular el valor de R'. Ya tenemos el radio y tenemos el valor de R'. Como les decía, vamos a reemplazar este valor de acá según el número de hilo, que sería 0,816 por R. En este caso, R va a ser 14,79 por 10 a la menos 3 metros. Aplicamos las operaciones correspondientes, multiplicamos y nos da 0,012 metros. Ya tenemos lo que viene siendo el valor de R'. ¿Qué más tenemos ahora? Nos vamos a ir a la parte del conductor y vamos a observar que conocemos la distancia respectiva entre conductor, tanto vertical como horizontal, ¿no? ¿Ya? Esta parte de acá y esta parte de acá. ¿Qué distancia nos falta conocer? Tenemos la distancia entre este conductor, entre este y este, o va a ser la misma distancia entre este de acá con este de acá, o este de acá con este de acá. Pero no conocemos la distancia entre este conductor y con este, y este conductor con este. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer para conocer esa distancia, vamos a ubicarnos en la parte central, ¿ya? Más o menos, es por acá. No tienen que hacerlo exacto, ¿no? Más o menos un punto referencial donde más o menos esté en el medio. ¿Ya? ¿Para qué? Para que hayamos dicha distancia, ¿ya? En este caso vamos a hallar esta pequeña distancia de acá, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hallar esa distancia? O en todo caso, en este caso de esa parte, de esa fase, mejor dicho, ¿ya? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Tenemos en esta parte de acá 0,2, ya que viene siendo la mitad de esta distancia que tenemos acá, ¿ya? Al igual que esta parte de acá, la mitad de 0,4 es 0,2. Vamos a hacer lo propio con la parte horizontal y vamos a calcular la hipotenusa, solamente eso, ya vamos a llamarlo R. Entonces, por Pitágoras lo que hacemos es calcular este valor de acá, ya, 0,2 al cuadrado más 0,2 al cuadrado. Esto va a ser igual a 0,28. Ese valor de R vamos a utilizar para calcular lo que viene siendo el radio medio geométrico, ya que está especificado en los apuntes que les he pasado. Está ahí ya la fórmula. Así que revísenlo para que se ubiquen y vean, ¿ya? Bueno, una vez teniendo ese valor ya tenemos todo y procedemos a calcular la distancia media geométrica. Esta distancia de acá va a corresponder a las tres fases que tenemos, ¿ya? La distancia entre la fase RS, entre RT y ST, ¿ya? Entonces vamos a calcular primero la distancia entre R y S. La fase tenemos 2 metros, ¿ya? Por la distancia entre R y T, 2 más 2, 4 metros, por 4 metros. Por la distancia entre la fase S y T, que en este caso sería 2 metros. Ahora, en su fórmula, ustedes se van a fijar que todo esto está con raíz, ¿ya? Y aquí va a haber un valor en su formulario elevado a la n, ¿ya? Elevado a la n. Pero esta n es igual al número de fases que tenemos, ¿ya? Número de fases. Entonces, por ende, tenemos 3 fases, va a ser siempre trifásico y colocamos 3, ¿no? Ya aplicamos la operación correspondiente y nos da 2,52 metros. Ya tenemos la distancia media geométrica. Ahora vamos a proceder a calcular el radio medio geométrico. En este caso lo mismo, todo el valor que vamos a calcular está
¿ya? En raíz. Y en este caso, para el radio medio geométrico, vamos a considerar los conductores, ¿ya? Vamos a considerar los conductores por cada fase, ¿ya? Entonces, ¿cuántos conductores tenemos por fase? Tenemos 4 conductores. Esto igual va a ser elevado a la n, pero n en este caso va a representar el número de conductores. Ya. ¿Cuántos conductores tenemos por fase? En el formulario le va a aparecer nuevamente el valor de n, ¿ya? De n en esta parte de acá. Pero en este caso, conductores por fase tenemos 4, ¿ya? 4. En lugar de n ponemos 4, ¿ya? Es por fórmula. En este caso sería la hipotenusa o esta distancia que está ubicada en la parte del medio hacia la parte del medio, que sería 0,28 elevado a la n menos 1. Pero n ya sabemos que es el número de conductores por fase y por fórmula menos 1 sería 3. ¿Ya? 4 menos 3, 1. Por R', y R' es 0,012. Aplicamos ese cálculo y nos da 0,18 metros. Luego calculamos la inductancia, ¿ya? Que ya es el problema, lo que nos decía, ¿no? Una de nuestras incógnitas, ¿ya? Por fórmula, está anotada la fórmula también ahí. 2 por 10 a la menos 4, logaritmo natural, en este caso sería de la distancia media geométrica dividido el radio medio geométrico, ¿ya? Y las unidades son Henry sobre kilómetro. Pero en esta parte de acá, para eliminar los kilómetros, o en sí por fórmula, vamos a multiplicar por la distancia, la longitud que teníamos de la línea, que era 100 kilómetros. En este caso se va kilómetro con kilómetro y nos queda Henry, ¿no? ¿Ya? Y reemplazamos en esta parte acá la distancia media geométrica, que era 2,52, y el radio medio geométrico 0,18. ¿Ya? Ese cálculo correspondiente, o el reemplazo, haciendo el reemplazo correspondiente, nos quedaría de esta forma: 2 por 10 a la menos 4, logaritmo de 2,52 dividido 0,18. ¿Ya? En este caso sería por 100, ¿no? Y la unidad que nos quedó era Henry. Eso nos da igual a 0,052 Henry. ¿Ya? Ese es el cálculo de la inductancia, ¿ya? De los conductores. ¿Qué más nos pedían el problema? Decía reactancia inductiva. Ya calculamos la inductancia, pero para calcular la correspondiente reactancia inductiva necesitamos conocer la inductancia. Y ya la acabamos de calcular. Y la fórmula de reactancia inductiva es igual a 2pi por frecuencia por inductancia. En este caso, 2pi es constante. La frecuencia está entre 50 y 60 para los cálculos, pero ustedes trabajan con 50 siempre. Ahora la inductancia también es la que va a variar según a lo que calculemos. En este caso es 0,052 Henry, ¿no? Y la correspondiente reactancia inductiva nos da 16,34 ohmios. ¿Ya? Y ahí terminaría el tipo de problema número 1, que es para los conductores múltiples, ¿ya? Múltiples en cada fase. Es decir, podemos tener 2 conductores por fase, 3, 4, 5, ¿ya? En cada fase, en este caso, tenemos 4. Este es un problema o un ejercicio muy común en los exámenes, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Y ahora vamos a calcular otro problema. En este caso vamos a trabajar con el segundo tipo de problema que se les puede presentar, que serían los conductores con disposición equilátera. Es decir, que tienen los mismos lados, ¿no? Pero no se cumple eso al momento de que el ingeniero a veces les hace el problema porque les pone distintas distancias para confundirlo, ¿ya? Y hay veces que uno no se da cuenta y le pregunta al ingeniero, pero lo único que tienen que hacer es calcular con los datos que él le da, ¿no? ¿Ya?
Así que tengan cuidado en esa parte. Disculpa, una pregunta. ¿Cómo hallaste R', disculpa, y R? Perdón. R y R'. Sí. Ya. Estos datos acá son de tabla. Ya, estos datos son de tabla. Bueno, en sí son todos. ¿Por qué son todos de tabla? Porque hasta la parte del diámetro son extraídos de la tabla de conductores que les he pasado. Les dije que iban a trabajar con el material que era aluminio siempre para cada conductor. Ya, a ver, mejor les muestro ya denme un ratito para que así se ubiquen un poquito. Van a dar un ratito, voy a dejar de compartir para que lo vean. Lo voy a buscar. Denme un rato. Un ratito. Un ratito. Buscando. Creo que les volví a compartir la pizarra. Escucha. Ya. A ver. Acá. Ya. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver en la tabla? ¿Ya? No sé si se ve o no. Sí, se ve. Ya, bueno. Vamos a ver la parte que les decía de los datos de tabla que traía. El tipo de conductor era rail, ¿no? Ya, como pueden verlo, está acá. Este es el tipo de conductor rail. Nos vamos a ubicar en esta casilla. ¿En cuál casilla? La que es de material aluminio. Ya tenemos acá el número de hilos, como dice, por su respectivo diámetro de cada conductor, de tanto el aluminio como acero. En este caso les dije que para inductancia vamos a trabajar siempre con el aluminio. Entonces este número de hilos que estaba ahí, que lo extraje, es 45. ¿Ya? Este valor de acá. Ahora les dije que nos íbamos a situar en la parte derecha, ¿ya? Donde dice diámetro nominal o total en todo caso, que sería 29.59. Ya, ese es el valor que ha anotado ahí, pero este valor de acá está en milímetros, si se fijan acá. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es pasarlo a metros, y es por eso que nos daba entonces el diámetro por 10 a la menos 3, ¿no? Metros, ¿ya? Ahora, ¿qué más tenemos? Me preguntabas de dónde salió el radio. Tenemos el valor del diámetro nominal. Entonces, por fórmula, nosotros sabemos que el radio va a ser igual a diámetro sobre 2, ¿ya? O diámetro va a ser 2 veces el radio, ¿no? Viceversa, lo que hacemos es despejar simplemente, ya el radio. El diámetro va a ser 2 veces el radio, eso lo sabemos. Entonces, despejamos de ahí el radio y nos va a quedar diámetro sobre 2. Es por eso que lo dividí esto entre 2 y nos quedó 14.79, ¿ya? Por 10 a la menos 3 metros. De ahí salió el radio. Ahora el valor de R', a ver si me dan un ratito, voy a buscarlo el documento. Creo que está por acá, para que lo vean. Recalcarles que todo lo que les estoy mostrando está, ¿no? Se los he pasado ya. Aquí está. ¿Ya? Justo a esta tabla de acá me refería. Fíjense, en esta parte acá tenemos el número de hilo y el valor de R'. ¿Ya? Entonces ya vienen esto, por decir, son datos, número de hilo constante con los que ustedes van a trabajar. Le aumenté aquí un pequeño valor, ¿ya? Un número de hilo extra, que es el número de hilo 6. Lo que pasa es que hay un conductor que el material aluminio, si no me equivoco, es
coil, no recuerdo bien el conductor, ya, pero si en caso les preguntara un tipo de conductor y hay un número de hilo 6, pero no está en la tabla, yo le he aumentado acá en la parte de abajo, ya que es 6 y su valor de R' es 0.809 por el radio de ese conductor. Este que he añadido yo no está en los apuntes del ingeniero. Si se fijan en los apuntes del ingeniero, está hasta el número de hilo 45. ¿Ya? Este valor intermedio vendría a la parte de arriba, yo lo coloqué al final para que se diferencie de que es un valor que el ingeniero prácticamente lo ha tabulado, ¿no? En su momento, lo explicó creo que una vez, no recuerdo ya, y no lo volvió a tocar más. Entonces, es por eso que lo anoté en esta parte de acá al final, ¿ya? Eso, de aquí he sacado. Estos apuntes se los he pasado, están en el Drive. Y estas son las fórmulas de las cuales les hablaba. Ahorita hemos resuelto este tipo de conductores múltiples por fase. Ya todos los circuitos son trifásicos y ahorita vamos a hacer un ejercicio de conductores con disposición equilátera. También son trifásicos. ¿Ya? Aquí, como pueden ver, están todas las fórmulas para calcular este tipo de conductores múltiples por fase. En conductores trifásicos con disposición equilátera, las fórmulas son las mismas. La única diferencia es que para calcular el radio medio geométrico que está acá, como lo pueden ver, esta parte de acá, no van a utilizar el número de conductores por fase, ¿ya? Directamente van a asumir que el radio medio geométrico va a ser igual al valor de R'. ¿Por qué? Porque tenemos tenemos conductores con disposición equilátera, es decir, van a estar con distancias iguales uno del otro y cada uno va a estar en una fase, es decir, cada uno va a estar, por decir, en una fase R, el otro va a estar en la fase S, el otro en T, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita y es por eso que no calculamos ya con el número de conductores, aquí en este caso, porque no nos dice también que hay múltiples, ¿no? O hay más de 2 conductores en cada fase. Ya, ahora vamos a empezar a explicar esa parte. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, siempre va a ser 50. Bueno, en realidad no debería trabajarse con 50 porque es debido a dónde se esté trabajando y en qué condiciones y el equipo y demás, ¿no? Pero trájenlo con 50 porque el ingeniero así lo calcula. ¿Ya? Con 50 nomás lo trabaja. Ya. Bueno, como le decía entonces, no sé si respondí a tu pregunta, si está bien, si te seguís teniendo dudas, no sé. Sí, gracias. Ya. Vamos a pasar entonces al segundo ejercicio que les decía, que ahora es el tema de donde tenemos conductores con disposición equilátera. ¿Ya? Si se corta la reunión, vuelven a ingresar ya. Tal vez se pasa el tiempo, ¿no? Explicando. ¿Ya? Dice lo siguiente, ¿no? Calcular la inductancia para una línea de 100 kilómetros y su correspondiente reactancia inductiva. ¿Qué tipo de conductor? Tipo de conductor IBIS. ¿Ya? Le voy a dibujar acá el esquema del ejercicio. Tenemos acá cada conductor en una fase, como les decía. R, S y T. ¿Ya? En teoría estas medidas deberían ser, como les dije, simétricos o iguales, pero el ingeniero los hace variar, ¿ya? Para que, por decir, en esta parte acá vamos a tener 3 metros hacia el medio o hacia la distancia de este conductor que está en la parte central, ¿no? Y en la otra parte vamos a tener 1 metro. Y en esta parte de acá vamos a tener una distancia de 1 metro. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Como le mencionaba siempre, traemos los datos que conocemos y los datos de tabla seguidos. La longitud, 100 kilómetros, ¿ya? Para la línea. Y el tipo de conductor, IBIS. ¿Qué más tenemos ahora? Solo esos datos conocemos. Pasamos a calcular los datos de tabla. Los datos de tabla. ¿Qué datos vamos a traer de tabla? El número de hilo. Vamos a situarnos en qué tipo de conductor IBIS.
Nos vamos al tipo de conductor IBIS. Situamos el material de aluminio, tenemos número de hilo 26. Aluminio. ¿Qué más tenemos? El diámetro nominal. En este caso sería 19,88 por 10 a la menos 3 metros. Y calculamos el radio, ¿ya? Que va a ser, el diámetro va a ser igual a 2 veces el radio y despejamos de ahí, como les decía, y nos va a quedar 9,94 por 10 a la menos 3 metros. Ahora calculamos el valor de R'. ¿Ya? R' vamos a calcularlo según el tipo de conductor y al número de hilo. Bueno, el número de hilo en base al tipo de conductor y a su vez R' con el número de hilo. ¿Ya? Entonces, si nos situamos en la parte, en la tablita que les mostraba de R', ubican el número de hilo 26 y va a ser R' igual a 0,829, esto es 0 por si acaso, por R. R, ¿cuánto vale? 9,94 por 10 a la menos 3. Entonces el valor de R' va a ser 8,24 por 10 a la menos 3 metros. ¿Ya? Bueno, ya tenemos los valores restantes. Ahora nos faltaría calcular lo que viene siendo la distancia media geométrica, es decir, la distancia que existe entre cada conductor y su fase hacia la otra fase siguiente y su respectivo conductor. ¿Ya? Para eso vamos a separarlo en esta parte de acá. Aquí lo voy a hacer ya. Distancia entre el conductor R y S. Es decir, esta distancia acá con esta. ¿Ya? Solo esta distancia de acá. ¿Cuál es la que conocemos? Esta de acá. Y conocemos, en este caso, esta de acá. Esto era más acá. Un ratito. Ya. Esta distancia acá es esta vertical. Ya no era. La puse muy acá. Esta de acá. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular esta distancia acá. ¿Ya? Por Pitágoras. Y lo que hacemos es calcularlo con Pitágoras. ¿Ya? 3 al cuadrado más 1 al cuadrado va a ser igual a 3,16 metros. Esa es la distancia entre el conductor R y S. Hacemos lo propio con R y T. Pero en este caso estos dos conductores solo tienen una distancia, que sería el 3 y el 1, ¿no? Lo que hacemos simplemente es sumar. Entre R y T sería 3 más 1, 4. 4 metros. Ahora para la distancia ST, ya conocemos esta distancia, conocemos esta, debemos calcular esta. Lo mismo por Pitágoras, distancia 1 al cuadrado más 1 al cuadrado va a ser igual a 1,41 metros. Ya conocemos las tres distancias respecto a su fase de cada conductor y calculamos ahora la distancia media geométrica. ¿Ya? La distancia media geométrica, como bien les decía, va a estar en función de la disposición, en este caso es equilátera trifásica. ¿Ya? Como toda la parte de inductancia va a ser trifásico, ¿ya? La línea que vamos a manejar, entonces, siempre vamos a tener ahí por raíz cúbica, ¿no? Por raíz de 3. ¿Ya? Repasamos los tres valores, 3,16, 4 y 1,41. 3,16 por 4 por 1,41. Eso nos da 2,61 metros. Una vez hayamos calculado la distancia media geométrica, si se fijan en la fórmula para esta parte hasta acá, era la misma que en el anterior caso cuando calculamos los conductores múltiples por fase. Después les dije que para calcular el radio medio geométrico era igual a R'. Es lo único que variaba. Después todo el cálculo era lo mismo. Y R' ya lo tenemos calculado en la parte acá. Entonces va a ser igual a 8,24 por 10 a la menos 3 metros. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Ya tenemos todo. Para calcular la inductancia y la reactancia inductiva necesitamos conocer la distancia media geométrica y el radio medio geométrico. Ya conocemos ambos. Entonces calculamos la inductancia.
2 por 10 a la menos 4, logaritmo natural, de distancia media geométrica, que sería 2.61, dividido el radio medio geométrico, que sería 8.24 por 10 a la menos 3. Esto está en metros, se va con metros. Y no nos olvidemos que aquí nos va a dar en río, pero tenemos kilómetros. Y en esta parte acá multiplicábamos con la longitud de la línea y esto se va a simplificar. Por ende nos va a quedar en río. Y la inductancia, por ende, nos da 0,115 henry. ¿Ya? ¿Qué más nos falta? La reactancia. Estamos en la parte final del cálculo. La inductancia, como les dije, nos daba 0,115 henry y nos faltaba calcular la reactancia inductiva. ¿Ya? Y lo hacemos con la fórmula que les pasé. ¿Ya? 2pi por frecuencia por inductancia. Vamos a reemplazar 2pi por la frecuencia que les decía que era 50 por la inductancia que era 0,115. ¿Ya? Calculando eso nos da 36,17 ohmios. Eso sería. Ya. Y eso sería lo próximo o el siguiente tipo de ejercicio que les podría preguntar al ingeniero. Ya, con conductores con disposición equilátera. A ver, queriendo ingresar, ya. Ese sería la segunda o el segundo tipo de ejercicio que el ingeniero les podría preguntar. Finalmente tenemos, como bien les mostraba en los apuntes, los conductores compuestos. Ya donde tenemos varios conductores por fase y no solamente eso, sino que también pueden estar en paralelo o están en todo caso en paralelo. Para esto, todas las fórmulas que hemos utilizado, tanto para inductancia, reactancia inductiva, la frecuencia, va a ser el mismo valor, ¿ya? Lo único que va a variar, va a ser la misma fórmula, lo único que va a variar va a ser la distancia media geométrica y también el radio medio geométrico. ¿Por qué? Porque son ejercicios con disposiciones, en este caso, o con condiciones en paralelo, ¿no? ¿Ya? Entonces se calcula de distintas formas, un poco más largo. Y dice lo siguiente: calcular la inductancia para una línea de 100 kilómetros y su correspondiente reactancia inductiva. En este caso nos dice que va a ser conductor IBIS. ¿Ya? Le voy a dibujar en esta parte acá el ejercicio. Vamos a hacer un poquito acá arriba para que se pueda notar. A ver, acá no. Ya tenemos estos tres conductores. 1, 2, 3. Ya. A, B y C. Vamos a llamar esos conductores A, B, C y por ende su correspondiente paralelo. Del A sería A'. Vamos a llamar A'. Para que no se repita. B, B'. Y de C, C'. Ya vamos a tenerlo de esa forma. Vamos a dividirlo, ¿ya? Con esta línea segmentada para que represente que está su paralelo, ¿no? De cada conductor. Y aquí tenemos la distancia de cada uno de ellos, ¿no? La distancia correspondiente entre cada conductor. Tenemos acá entre el conductor B, A o BC es 0,5 metros. ¿Ya? Entre B con A o B con C. ¿Qué más tenemos? La distancia entre A o C con C o A. ¿Ya? Cualquiera, sea C' o A', en todo caso. 4 metros. Y la distancia después entre B' con C' o B' con A', que sería 0,5 metros. Ya esta es la distancia horizontal y tenemos su correspondiente distancia vertical. ¿Ya? Igual, en este sentido, tenemos entre C y B, o en todo caso, entre A y B'. ¿Ya? Y va a ser acá 2 metros.
En la parte de acá tenemos ahora entre B' y A', o B con C, o B con A', o B' con C. Las distancias son verticales, vienen siendo las mismas para los distintos conductores que están en paralelo. Bueno, ¿qué le decía el problema? La línea, ¿ya? Los datos que nos daba el problema, teníamos la longitud de la línea, que era 100 kilómetros. Esto puede variar, pero no tiene que variar mucho. En caso ya le dan una longitud más alta, el ejercicio puede hacerles variar tanto en el valor del cálculo de inductancia, ¿no? Ya, así que tengan cuidado en esa parte, de no confundirse, y si no hay datos, le preguntan al ingeniero, ya, o en todo caso a mí, que yo voy a estar el día del examen. ¿Qué tipo de conductor nos menciona? IBIS, ¿ya? Esos son los datos que nos ha proporcionado el problema. Y como siempre les digo, para que no se chipen, datos de tabla a un ladito. ¿Qué tenemos acá? Según el tipo de conductor, extraemos el número de hilo. El número de hilo en este caso sigue siendo el mismo del anterior problema. ¿Por qué? Porque el conductor IBIS, material aluminio, y el diámetro va a ser el mismo de igual forma. 19,88, perdón. 88 por 10 a la menos 3 metros. El radio va a ser el mismo, 9,94 por 10 a la menos 3 metros. Calculamos el valor de R'. Va a ser el mismo, 0,829 por 9,94 por 10 a la menos 3. R' nos va a dar 8,24 por 10 a la menos 3 metros. ¿Ya? Ahora, como les decía, la forma de calcular este tipo de ejercicios con conductores en paralelo, lo que va a variar son nuestras distancias media geométrica y nuestro radio medio geométrico. ¿Ya? En la distancia vamos a tener siempre una disposición trifásica, ¿ya? ¿Qué tenemos acá? En esta parte acá vamos a tener la distancia entre el conductor A y B, multiplicando la distancia entre el conductor B y C, y por último multiplicando la distancia entre el conductor A y C. Ya. Ya tenemos esa fórmula para la distancia media geométrica, y para el radio medio geométrico aplicamos lo mismo. Este valor de n va a ser 3, debido a que tenemos 3 conductores, ¿no? Ya, en este caso. Y vamos a tener un radio medio geométrico para, en este caso, A, por un radio medio geométrico para B y un radio medio geométrico para C. Ya, para ambos, bueno, en este caso para los 3 conductores. ¿Qué valores tenemos que hallar? Tenemos que hallar este valor de acá, este valor de acá y este valor de acá en las distancias media geométricas, y lo propio para acá. Ya, para finalmente reemplazar en esa fórmula. Esto se va a repetir en todo tipo de conductores que tengamos en paralelos, en este caso, ya, tengamos de esta forma. Lo único que puede aumentarle es que tengan acá un conductor más, es decir, uno más acá, y esté de manera vertical, es decir, 4 conductores arriba, 4 abajo. Entonces, según a eso va a estar la disposición en paralelo, ¿ya? O pueden tener también solamente 2 conductores. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la distancia entre A y B, ¿ya? La distancia entre este conductor y este conductor. Eso es lo primero. Entonces, conocemos esta distancia de acá. Si se fijan, conocemos la distancia de acá. Lo que no conocemos es esta distancia. Y aplicamos de igual forma Pitágoras, ¿ya? Casi para la mayoría de los cálculos acá vamos a aplicar Pitágoras, ¿ya? Y vamos a tener 2,06 metros. ¿Qué más ahora? Ya hicimos la distancia entre A y B. Ahora vamos a hacer la distancia entre A con B'. Ya tenemos AB, ahora A y B'. Lo mismo, conocemos esta distancia de acá, conocemos en este caso
esta distancia de acá. La que no vamos a conocer es esta distancia acá. ¿Ya? Entonces, vamos a calcularla por Pitágoras. Tenemos 4,5 al cuadrado. Acá el raíz. Más 2 al cuadrado. Vamos a tener en este caso 4,92 metros. Hacemos lo mismo, pero ahora con B y C. ¿Ya? B y C. Y después B con C'. Entonces, vamos a tener la distancia con B y C. Lo propio, conocemos esta distancia, conocemos esta, ya, más no conocemos la distancia que es esta de acá, ¿no? ¿Ya? Porque estamos conociendo esta, conocemos esta y no conocemos esta. Entonces, por Pitágoras, 0,5 al cuadrado más 2 al cuadrado, se va a repetir el mismo cálculo al inicio que nos daba 2,06 metros. Lo mismo para D, B, C'. Es decir, ahora va a ser esta B con esta C' acá. Conocemos esta distancia de acá, conocemos esta, más no conocemos esta de acá, ¿no? Ya, estamos haciendo su paralelo. Entonces, ¿cuánto sería? Sería lo mismo de A y B', 4,5 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y eso nos da 4,92 metros. ¿Ya? ¿Qué más tenemos ahora? Ya hemos hecho el paralelo de cada uno, de A con B, B con C. ¿Qué faltaría? A con C. Ya, nada más. Pero si se fijan, la distancia entre el conductor A y conductor C es de manera vertical, es decir, vamos a tener solo una distancia entre estos conductores, es la sumatoria de esto. ¿Ya? Sería 2 más 2, 4 metros. La distancia entre A y C va a ser 4 metros. Ahora la distancia entre A con C' también van a ser 4 metros. Distancia con A y C', lo propio. Van a ser 4 metros. ¿Ya? Una vez hayamos calculado eso, procedemos a calcular la distancia entre A y B, pero podemos decir su correspondiente paralelo o total, en todo caso, ya de estos dos, de este paralelo que hemos hecho, A con B y A con B'. Entonces vamos a calcular la distancia entre A y B, ¿ya? Que va a ser este valor de A. Va a ser igual a la raíz, en este caso a la cuarta. ¿Por qué a la cuarta? Porque en el cálculo estamos utilizando cuatro conductores, ¿ya? Para el análisis. ¿Por qué? Porque estamos haciendo A con B y luego hemos hecho A con B', ¿ya? Se repiten en esa parte y entonces trabajamos con esta disposición de raíz. Sería de A con B al cuadrado por la distancia entre A y B' al cuadrado. Vamos a reemplazar en esta parte de acá. Vamos a tener, en este caso sería 2,06 al cuadrado por 4,92 al cuadrado. Todo esto por raíz o elevado a la raíz de 4. ¿Ya? Y esto nos va a quedar 3,18 metros. ¿Qué más tenemos? Ahora vamos a calcular del correspondiente paralelo o el total del paralelo entre BC y BC'. Lo mismo, tenemos el diámetro, distancia, media geométrica entre B y C, que en este caso va a estar elevado a la cuarta. ¿Qué tenemos? Tenemos B y C, que sería 2,06 al cuadrado por 4,92 al cuadrado. Ya lo mismo, estamos copiando estos valores acá. Por ende nos va a quedar 3,18, lo mismo que teníamos
por lo mismo que tenemos en la distancia entre el conductor A y B. ¿Qué más nos queda finalmente? La parte de la disposición paralela entre A y C, conductor AC. En esta parte de acá vamos a hacer lo propio, vamos a elevar a la cuarta nuestra raíz y vamos a multiplicar 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Ya? Esto nos va a dar 4 metros. Ya hemos calculado ahora todo lo que viene siendo nuestra distancia correspondiente entre cada conductor, ¿ya? En nuestras 3 fases o nuestra conexión trifásica. Ahora tenemos que calcular nuestro radio medio geométrico, ¿ya? Si se fijan, estos valores de acá son los que necesitamos. 3,18, 3,18, 4 metros. Estas distancias de acá son las que necesitamos en la parte de acá. Previo a eso necesitamos calcular estas dos distancias con su paralelo para que podamos calcular la distancia entre esos conductores, porque bien sabemos que tiene ahí una condición. Ahora, van a esperar un ratito, me van a disculpar. Ahora necesitamos calcular el radio medio geométrico y esto vamos a calcularlo de la siguiente forma. Ya voy a encerrar esto en la parte de acá. Ya vamos a calcular el radio entre A y A', entre B y B', es decir, esta de acá. Ya, entre B y B', y C y C'. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a calcular este radio? Al igual que hacíamos por Pitágoras, conocemos esta distancia de acá, en este caso vamos a trabajar con A y A', conocemos esta distancia de acá, más no conocemos esta, ¿no? Esta es la incógnita. Y vamos a hacer lo propio por Pitágoras, las demás distancias entre los conductores, es decir, C con C' y B con B'. En este caso, B con B', si se fijan, va a ser solamente una distancia, no hay que calcular Pitágoras, ¿no? Entonces, tenemos 4 al cuadrado más 4 al cuadrado igual a 5,65 metros. Ahora, entre B y B' va a ser lo mismo. Bueno, perdón. En este caso, B y B' solo sumamos la distancia total, en este caso, ¿no? ¿Ya? Entre cada conductor, que sería 5 metros. Ahora, entre C y C', ¿qué tenemos? También Pitágoras. Son las mismas distancias, si se fijan. Sería 4 al cuadrado más 4 al cuadrado igual a 5,65 metros. Ya tenemos ahora los valores calculados ahí para cada radio en cuanto a su paralelo de A y A'. Hacemos lo propio ahora y calculamos cada uno de estos, ¿ya? Radio medio geométrico de A, radio medio geométrico de B y de C. ¿Cómo vamos a calcular? Con esta fórmula de acá. Aquí abajito lo voy a poner. Radio medio geométrico de A. En este caso vamos a trabajar a la cuarta, ya esta raíz. Ahí tenemos. Va a ser igual a R' al cuadrado por, en este caso, R a A'. Todo esto al cuadrado. Lo único que hay que hacer es reemplazar ahí. Hacemos lo propio para radio medio geométrico del conductor B y del conductor C. Ya la fórmula va a ser la misma. Sería 4. El valor de R' se va a repetir para los tres. Ya va a ser el mismo. Entonces lo voy a copiar acá abajo y va a ser el mismo para todos, ¿no? 8,24. 8,24 por 10 a la menos 3. ¿Ya? Va a ser el mismo valor. Todo esto va a estar al cuadrado por, en este caso en la parte de abajo ya sería por R y B'. Sería 5 al cuadrado, ¿no? ¿Ya? Entonces, en la parte de acá arriba vamos a reemplazarlo rapidito. 4
El valor de R' es 8,24 por 10 a la menos 3 al cuadrado por, en este caso sería 5,65 al cuadrado, ¿ya? Y esto nos da como resultado 0,21 metros. Y a la parte acá abajo nos va a dar 0,202 metros. Para el radio medio geométrico del conductor C hacemos lo mismo, ¿ya? Así que voy a hacerlo directo acá en la fórmula. Vamos a tener 8,24 por 10 a la menos 3 al cuadrado por 5,65 al cuadrado. ¿Ya? Y el valor va a ser el mismo que en el radio medio geométrico del conductor A. ¿Ya? Ya tenemos ahora nuestros cálculos necesarios para calcular la distancia media geométrica total, podríamos decirlo, y el radio medio geométrico total, de igual forma. Ya voy a borrar esta parte acá arriba. Las fórmulas van a ser esas, pero ahorita lo voy a borrar. Igual las voy a volver ahorita a copiar, solo que ya reemplazado para que todo entre en una misma página. Ya. Voy a tratar de hacerlo entrar. Ya. Bueno, vamos a tenerlo así para que se vea en esta parte de acá, en este espacio. Bueno, entonces tenemos nuestra distancia media geométrica total, llamémosla total ya, para que se diferencie de la demás distancia que hemos calculado. Y como es disposición trifásica, va a ser trifásica ya. La distancia, a ver, vamos a borrarlo acá. Ya. Aquí teníamos la distancia entre A y B, este valor de acá, 3,18. Va a multiplicar 3,18 por la distancia entre B y C, que va a ser 3,18 por la distancia entre A y C, que era 4 metros. ¿Ya? Aplicamos ese cálculo y nos queda como resultado igual a 3,43 metros. Tenemos nuestra distancia media geométrica total y ahora nos toca calcular nuestro radio medio geométrico total. Lo mismo, la disposición o la conexión en este caso va a ser trifásica. Para este caso vamos a calcular lo mismo, ¿ya? Vamos a reemplazar el valor del radio medio geométrico, en este caso de A, de B y de C, y vamos a multiplicarlo. Y sería nada más que 0,21 metros por 0,202 metros por 0,21 metros nuevamente. Esto va a ser igual a 0,207 metros. Una vez hayamos calculado el radio medio geométrico total, ya tenemos los dos valores necesarios para calcular la inductancia. Entonces, calculamos la inductancia por logaritmo de distancia media geométrica dividido radio medio geométrico. La distancia es 3,43 dividido 0,207. Esto está en henrio, ¿ya? Por 100, que previamente con el análisis dimensional decíamos que kilómetro se iba con este kilómetro. Por eso que nos quedaba solo en henrio, ¿ya? Entonces, la inductancia nos va a quedar 0,056 henrio. ¿Qué más tenemos? Nos falta calcular la reactancia inductiva. 2pi por frecuencia por inductancia. ¿Ya? La reactancia inductiva va a ser igual a 2pi por la frecuencia, que es 50, por, en este caso, 0,056, el valor de inductancia. Y la reactancia nos va a quedar 17,59 ohmios. ¿Ya? Y de esa forma es que calculamos la reactancia inductiva para este tipo de ejercicio, que bien les decía, cuando tenemos varios conductores
en la fase y que están en paralelo, ¿no? Uno con el otro. Este sería el tercer tipo de ejercicio que les puede preguntar el ingeniero, pero que no, generalmente no lo pregunta, no lo ha preguntado ya hace un tiempo atrás. Lo que ha estado repitiendo ha sido el que tiene disposición equilátera y el de conductores múltiples por fase, ¿no? ¿Ya? El primerito que hemos hecho, pero en este caso no son 4 conductores, sino son 3 que les plantea. Mucho más corto incluso. No sé si hay alguna duda, consulta y el tema de inductancia, ¿no? Ya, hasta ahí sería el tema de inductancia, todo lo que viene siendo el tema de cálculo, ¿no? Ya, lo que respecta al tema de cálculo. Si hay alguna duda, consulta. Sí, todos son modelos de exámenes y también les he pasado más modelos. E incluso en lo que les he pasado hay más ejercicios todavía para que puedan practicar más, ¿no? Y estén hacha para el día del examen. Auxiliar, una consultita. Estos son los ejercicios que enviaste la anterior clase en Google Drive, ¿no? Sí, correcto, está ahí. Y también están en los modelos de exámenes resueltos que les pasé. Sí, están ahí los ejercicios. Ay, gracias. ¿El examen va a ser virtual o presencial cuando nos toque dar? Va a ser presencial. Va a ser presencial en el PI 32. ¿Ya? Para los que no conocen, está atrás de la USA por el Parque Industrial. ¿Ya? Cuarto Anillo, no creo. Sí, Cuarto Anillo y cerca de la Paraguay, por ahí. Atrás de la USA. ¿Alguna otra consulta, duda respecto al ejercicio que tal vez hayan tenido? Buenas noches, disculpe, tengo una consulta en el radio medio geométrico A, tanto A, B y C, ¿por qué le puso 4 ahí? Radio medio geométrico A, B y C. Sí, ahí cuando hace la raíz a la cuarta, ¿por qué 4? En esta parte acá. Más abajo. Un paso más abajo. ¿Acá? Esos 3 últimos. Ah, ¿por qué lo elevo a la cuarta? Exactamente. Ah, ya. Es el mismo caso que les mencionaba en la parte acá. ¿Ya? Si se fijan, para el cálculo en este caso que estamos utilizando, estamos analizando, bueno, en este caso, 1, 2, acá, AB y AB', ¿ya? En esta parte acá serían 3 conductores, en este caso que se encuentran en la fase, ¿ya? Pero en este caso tomamos en cuenta, como les decía en la fórmula del primer ejercicio, ¿ya? Para el tema de lo que viene siendo la distancia media geométrica estaba en función, para el radio medio geométrico, estaba en función del número de conductores. Ya. Estaba en función del número de conductores. En este caso, la distancia media geométrica, aquí por fórmula, va a estar siempre comprendida por disposición trifásica, siempre va a ser 3. Ahora, en esta parte acá, por ende, para el análisis, le colocamos 4. ¿Por qué condición? Por el hecho de que estamos elevando nuestras raíces, estamos analizando, por decir, digámoslo así, por esta forma, al cuadrado, ¿ya? Es decir, estamos multiplicando ambas distancias de conductores y el análisis, ya lo que hacemos es sumar, ¿ya? Esta multiplicación de acá, entonces tendríamos, obviamente, por ende, siempre vamos a tener este 4, este valor de acá, ¿ya? Es decir, tenemos acá al cuadrado y al cuadrado, entonces lo que hacemos es sumar esa cantidad de ese por fórmula y nos va a quedar ese valor, ¿no? ¿Ya? En resumen, ese dato es de fórmula. Ya siempre va a ser 4 para este tipo de ejercicio, que viene siendo el de disposición paralelo, ¿ya? Con este tipo de ejercicio. No se basa en el tema de radio medio geométrico, sino que por las distancias, ¿ya? Así que es por fórmula, simplemente. Ok, gracias. ¿Alguna otra consulta?
Ay. Sí, exacto. Para en este caso, el número de conductores por fase. Y tenemos en este caso 3 conductores, ¿no? Ahí es donde se cumple esa condición. Entonces ya para el análisis lo que viene siendo, lo que hacemos simplemente aquí es sumar, ¿ya? Es decir, en el análisis, como les digo, si se fijan, por fórmula simplemente hay 4, pero si ustedes se fijan en este análisis con estamos analizando 2 conductores en esta parte acá. Más este son 4 conductores, es por eso que en esta parte va 4, ¿ya? Pero lo consideran por fórmula, ¿por qué? Porque siempre van a analizar dos conductores en cada cálculo. Es decir, A y B ya son 2 conductores en el análisis, y luego A y B' son 4. Volvemos a tomar el tema, en este caso, A para el paralelo de B, ¿no? Ya por eso es que es 4 esta disposición. Y en este caso, donde entra la fórmula, ¿ya? Para que no se confundan en esa parte. El análisis que estamos utilizando son de 4 conductores. Y es por eso que repetimos ese valor. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? De todas formas, como les decía, si revisan el Google Drive que les he compartido, en esa parte de ahí tenemos, bueno, hay una carpetita donde tienen todos los videos grabados igual de las explicaciones de las clases. Ya eso lo he grabado hace un tiempo atrás, está más explicado a detalle, con más calma. Pueden revisarlo también si quieren, ¿no? No dura mucho tiempo, son 30 minutos, 20 minutos, 25 creo, ya para que puedan estar un poco más, si no pudieron verlo o tal vez no pudieron entenderlo, lo repasan para que lo puedan comprender, ¿ya? Si no hay duda, consulta, sería hasta acá nomás y nos veríamos la próxima semana. No hay duda, consulta. Una última consulta, Ausi. ¿Cómo sabemos cuánta distancia tenemos que hallar, digamos? ¿Habría alguna fórmula para saber, digamos, que hallamos la cantidad de distancia o algo? A ver. Por ejemplo, mira. A ver, ¿te referís a... Ajá, acá. ¿A esta parte de acá? ¿Cuánta distancia tenemos que hallar, digamos? Si está bien, digamos, o faltaría o algo. Ya. Lo primero que tienen que fijarse es que tenemos que calcular el paralelo, o en este caso la distancia, como hacíamos en conductores múltiples por fase. Calculábamos la distancia media geométrica entre conductor y conductor, ¿no ves? Entonces, si vos te fijas, para nosotros tener o conocer este valor de acá, en este caso A con B, necesitamos por ende sí o sí conocer el paralelo en este caso. Cuando haces A con B, necesitas conocer también el paralelo de B, es decir, en este caso B', acá. Entonces, de esa forma te das cuenta cuánto tenés que calcular. Es decir, estás analizando A con B. Para conocer esta distancia, necesitas conocer su paralelo de B. Entonces, por eso es que hacemos este cálculo. A con B y luego A con B'. Y en base a eso, calculamos su resultante, que en este caso sería 3,18 entre A y B. Recién sería esta la distancia que vas a considerar para reemplazar en esta fórmula de acá. 3,18 en la parte de acá arriba, en la esquina superior derecha. Lo mismo para B y C. De esa forma te das cuenta. Luego B y C. Para conocer B y C, por ende vas a conocer sí o sí el paralelo de C, o te necesitas conocer. Entonces por eso haces B y C y B y C'. Y lo mismo para A y C. Vas a necesitar conocer, para A y C, en todo caso vas a necesitar conocer también su A y su paralelo, que sería C' en este caso. ¿Ya? De esa forma te das cuenta. Ahora para el radio es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque no necesitas conocer lo que viene siendo entre A y B,
¿ya? ¿Por qué? Porque ya las distancias las conoces ahí. Entonces, si te fijas en esta parte de acá, la conoces en la parte horizontal y en la parte vertical. Entonces, como su nombre lo dice, tenés que calcular todos los paralelos que estás considerando. En este caso, A con A' por condición que está en paralelo, necesitas calcular ese radio acá, ¿ya? En función a este punto de acá. Entonces, por eso que calculas esa distancia de radio, tanto para B y para C, ¿no? Con su correspondiente paralelo, ¿ya? Gracias, ya te entendí, ya está un poco chivo, pero ya lo entendí. Ya. Es como le digo, pueden revisar los videos, está un poco más explicado ahí. Igual son los mismos ejercicios que les he mostrado, pero está explicado de manera más detallada, ¿no? Aquí está un poco abultado, por decirlo así. Está muy amontonado. ¿Ya? Si lo revisan, se van guiando también, ¿ya? No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a dejarlo para la próxima clase, para la próxima semana. Vamos a ver el tema de capacitancia. Para que no estemos un poco perdidos, ¿no? Porque también fue mi culpa, ¿no? No haberles dicho que revisen los apuntes que les mandé. Revísenlo. Ya familiarícense con la tabla de conductores para que así ganen velocidad y vayan aprendiendo, ¿no? Ya y no estén a última hora en el examen buscando, ¿no? Ya, revisen la tabla de conductores y vean un poco el tema de capacitancia para que puedan guiarse. Si no hay más consultas, entonces lo dejamos para la próxima clase. ¿Ya?